Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la prisión preventiva oficiosa podrá revocarse cada 2 años. Con mayoría calificada de 4 votos a favor, la sala otorgó el amparo al caso que litiga la Defensoría Pública Federal. Señora ministra Piña Hernández. En contra y formularé un voto particular. Señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor. Señor ministro Pardo Rebollero. A favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señora ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Señora ministra presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos. Netzaí Sandoval, qué gusto que estés con nosotros. Netzaí, pues antes que nada, felicidades. Veíamos ahí tu cuenta de Twitter y pusiste ganamos así como titular de la Defensoría Pública Federal sobre este caso. Buenas noches, Netzaí. Muy buenas noches, Elisa. La verdad es que ganamos todos los mexicanos. Lo que está definiendo nuestra Suprema Corte de Justicia es que los juicios tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidos, que la duración de la prisión preventiva pues no debería ser superior a 2 años. Entonces, eso da un plazo razonable para que los jueces decidan sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona. Exacto, para quienes, no están familiarizados con estos términos o los procedimientos de Netzaí, hay que decir que esta prisión preventiva implica que están como en una pausa, sin ser declarados ni culpables ni inocentes, sin que exista una sentencia absolutoria condenatoria. Y así hay, yo no sé cuántos casos, por ejemplo, tendrá ahorita la Defensoría Pública Federal, de la cual eres titular, Netzaí, en donde hay personas que llevan décadas en esa situación. Así es, estamos hablando de personas que tienen 5, 10, 15 o hasta 20 años privadas de libertad esperando su sentencia de primera instancia. Sí. Nosotros podemos hablar de cientos de casos en la Defensoría Pública, pero pues en el sistema de justicia, porque nosotros solamente conocemos materia federal, sí. En el sistema de justicia esto puede tener un impacto muy grande. Entonces... Es una decisión histórica, sin duda. Oye, Netzaí, ¿y qué significa? A ver, por ejemplo, para las personas que se encuentran en estos momentos en prisión preventiva, después de 2 años, ¿qué sucede? Tienen derecho a una audiencia, algo que se les había negado durante muchos años. Nosotros estamos litigando, llevamos este caso ante la Suprema Corte, el caso de un ojalatero, una persona humilde, Álvaro, de 53 años, padre de 2 hijas, que pues tenía escasos recursos, y cuando solicitó su defensa que se revisara la medida cautelar, se le negó la audiencia. Se dijo, no, a ti te están acusando de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, que está en un listado del artículo 19 constitucional, y entonces no tienes derecho ni siquiera a que revisemos esa posibilidad. Ni siquiera a diferencia, porque algo... Sí, ni siquiera. Fíjate que algo que me han preguntado en redes recientemente es, esto va a beneficiar a gente famosa, ¿no? Como Rosario Robles, en fin. Y yo trataba de explicarles, no, esas personas están en prisión preventiva justificada y su prisión preventiva ya ha sido revisada varias veces. A ellos ya se les ha otorgado esa audiencia, pero este ojalatero que nosotros defendemos, a él se le negaba el derecho a ser oído para valorar si se le cambia o no la medida de prisión preventiva. Cautelar, ¿sí? Y justo con el argumento de que había un listado que en el fondo lo que los jueces interpretaban era que había un régimen de excepción. Por cierto, un régimen que viene pues de la guerra contra el narco, ¿no? Pues del sexenio 2006, ¿no? En esa época hay una declaración de guerra y hay un régimen de excepción contra la delincuencia organizada. Sí. Y hay una serie de fabricación de casos, sí. y las personas que estaban acusadas en esos casos no tenían, pues básicamente, derecho al debido proceso, no conocían a los testigos y no tenían posibilidad de que se revisara la medida cautelar al cabo de los 2 años. Oye, Netzaí, pero es increíble que además argumentaran medida de excepción cuando jamás se atrevieron a hacer, además,
público, constitucional, abiertamente esa medida de excepción que hubiera tenido plazos, tiempos, evaluaciones y demás, ¿no? Nada más dicen, estado de excepción como de qué, ¿no? Sí, lo que los jueces han interpretado muchas veces es que cuando la Constitución ordena que algunos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, eso quiere decir que tienen un trato excepcional, ¿no? Y en esos casos aplican ciertas medidas como, insisto, testigos protegidos, jueces sin rostro, en fin, una serie de cosas pues que no han funcionado, ¿no? Que muchas veces son violatorias de derechos humanos. Y aplicaban esta lógica de, bueno, pues no puedo revisar la medida cautelar, no puedo ni siquiera valorar si pongo o no en libertad a la persona. Lo que en el fondo está ocurriendo ahora es que la Corte está ordenándole a los jueces que celebren esas audiencias y que valoren si deben poner en libertad o no a la persona después de los 2 años. Afortunadamente pone unos criterios para pues señalar cuáles, en qué momentos debe ponerse en libertad. ¿En qué momentos? ¿Y en qué casos no? Netzaí? Por ejemplo, ¿cuáles son esos criterios que ya tendrían que contemplar los jueces después de esta resolución? Claro. Muy concretamente, si el retraso en el juicio se debe a la defensa, se debe al defensor particular o público, en fin, si hay una estrategia dilatoria de parte del imputado para retrasar su proceso, no tienen por qué ponerlo en libertad. Sin embargo, te pongo de ejemplo el caso que llevamos a la Corte, el caso de Álvaro. Sí. Un señor, insisto, humilde, que ha vivido siempre en el mismo domicilio, ojalatero de profesión. Bueno, en el caso de él, el juicio se retrasó más de 1 año. Se celebraron 10 audiencias en el fuero local, los jueces locales. Y de pronto, después de 1 año, se dan cuenta que se equivocaron y que el juicio era federal. Y lo remiten al fuero federal y le dicen, bueno, perdone usted, este año ya no sirvió de nada, pero pues lo vamos a reiniciar en el fuero federal. Eso evidentemente no es culpa de Álvaro. No es culpa de los imputados que nuestro sistema sea burocrático, que nuestro sistema sea lento, que los exhortos sean lentos. Por lo tanto, la gente no tiene que pagar con su libertad los retrasos en los juicios. Sí. Ahora, si fue una estrategia dilatoria de una defensa que está tratando de postergar la sentencia, en esos casos los jueces no tienen por qué ponerlo en libertad, y lo dice claramente la sentencia de la Suprema Corte. Sí, para poner así como muy clarito, con peras y manzanas, esto es para la prisión preventiva oficiosa, no para prisión preventiva justificada. Y nada más danos como algunos ejemplos. ¿Cuándo es justificado y cuándo es oficiosa, Netzaí? El listado de prisión preventiva oficiosa está en la Constitución. Secuestro, por ejemplo. Delitos graves. Huachicoleo. Cuando son delitos que son considerados muchas como veces graves, se les llama así. Sí. Esta lista que además se amplió ahora, así ¿verdad? Híjole. Entonces dice, cometiste esto, pues yo no sé si lo cometiste o no, pero por lo pronto te vienes a prisión preventiva oficiosa. Esos son los casos que después de 2 años tendrán ya forzosamente derecho a esta audiencia para que se revise si realmente esa medida cautelar debe o no continuar. Y los jueces deberán de contemplar estos lineamientos, ¿no? Estos puntos que nos has mostrado. Así es. Así es. Y afortunadamente también se está diciendo muy claramente que no se trata simplemente, digamos, de poner en libertad masivamente a gente ni automáticamente. Es caso por caso, mediante audiencias, y si se decide poner en libertad a alguien, se le pueden aplicar diferentes medidas como prisión domiciliaria, colocarlo en brazalete, que pague una fianza, quitarle el pasaporte, en fin, hay muchos mecanismos para asegurar que esa persona se va a presentar al juicio. Sí. Pero también, digamos, despresurizas las cárceles de nuestro país, que eso también es un problema, y más en una época de pandemia o como la que estamos viviendo. Y llenas de tantas y tantas personas en este tipo de prisión preventiva en donde pues no se sabe si son culpables o inocentes. Ahí creo que pues bueno, un tema muy importante que pues esto va a marcar pues una diferencia para muchas vidas, las vidas de muchos hombres, mujeres y familias enteras que tienen a familiares también en esas condiciones, ¿no? Así es. Yo creo que lo relevante de esta sentencia, Elisa, es que por un lado
Mucha gente ahora tiene esperanza porque Sí. quienes llevan muchos años esperando en prisión su juicio van a poder obtener o recuperar su libertad. Pero sobre todo, creo que lo relevante es que hacia el futuro los juicios van a ser más rápidos. Los jueces van a estar obligados a resolver los casos antes del plazo de 2 años. Sí. Para que no tengan que verse forzados a poner en libertad a las personas. Y entonces sí se cumplirá el mandato constitucional de justicia pronta y expedita. Exacto. Netzaí, muchísimas gracias por la información. Y nuevamente, pues sí, qué bueno, felicidades por el trabajo y a las personas que vayan a encontrar esta justicia pronta y expedita que urge en nuestro país. Gracias. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas noches.